y de golpe se encuentran que el presidente de Estados Unidos estaba sentado en lo que los rusos en ese momento consideraban su patio trasero, que era China, sentado con Deng Xiaoping haciendo acuerdos comerciales. Y finalmente Nixon también podría ser recordado por algo que vamos a mencionar en la penúltima clase de este cuatrimestre, cuando veamos el acuerdo que firma Nixon con el rey de Arabia Saudita para que Arabia Saudita, entonces el principal productor de gas y petróleo del mundo, comercie hidrocarburos solo con dólares. Es decir, ya los dólares no tenían el respaldo del oro a partir del 71, pero van a tener la importancia de que el comercio de hidrocarburos se realiza en dólares. Es decir, si vos tenés que comprar energía, no te queda más remedio que hacerte de dólares. Ustedes dirán, pero nosotros necesitamos dólares para comprar cualquier cosa. Si tenemos que comprar plumeros, también necesitamos dólares. Sí, bueno, pero si vos no sos argentina y tenés euros, y sos Europa, podés comprar plumeros en euros, pero si querés comprar petróleo, los tenés que pagar en dólares. Bien. Bueno, como dijimos, en los 2 años subsiguientes a la suspensión de la convertibilidad, la suspensión unilateral de la convertibilidad euro-dólar, hubo inflación, se suspendió el doble mercado, se amplió la banda de fluctuación de las monedas, para que las monedas fluctúen en una banda autorizada, se creó una canasta de monedas para evaluar los DEG, antes solo evaluables en función del dólar, y el FMI se encaminó a una reforma del sistema monetario internacional, porque ya no íbamos a tener más tipos de cambio fijos, porque todos los tipos de cambio fijos entre las divisas, entre las distintas monedas y el euro y el dólar se basaban en que el dólar tenía un tipo de cambio fijo respecto del oro. Como ese estalló todo en el camino. Así que se convocó un comité interino, que es el mismo comité interino que en el 67 había creado los DEG, para hacer una reforma del sistema monetario internacional. Ese comité estuvo coordinado, dirigido por Paul Volcker. Paul Volcker es un personaje muy importante sobre el cual vamos a volver. Paul Volcker es, otra vez, el que dirige el comité interino del FMI, que en el año 67 crea los derechos especiales de giro, y es el que dirige el comité interino que va a llevar adelante las propuestas para la gran reforma del sistema monetario internacional que se da después de la crisis del dólar, de la que nos vamos a hablar ahora, conocida también como reglas de Jamaica. La primera reforma se votó en Río de Janeiro y la segunda se votó en Jamaica. Se ve que si hay que votar cosas extrañas, mejor estar en lugares agradables. Y Paul Volcker también, vamos a volver a hablar de él, porque a fines de los 70, principios de los 80, lo convoca para ser secretario del Tesoro, lo convoca Ronald Reagan y lleva adelante una política también muy importante en ese momento, que a nosotros nos perjudicó bastante a la Argentina, pero que fue muy importante en términos de sus resultados a nivel internacional. Ya vamos a ver por qué. Pero volvamos al 71-73. A su vez, en medio de toda esta crisis generada por la suspensión unilateral de la convertibilidad del oro y que rompe con todos los tipos de cambio fijos, tenemos también la primera crisis del petróleo en el 73, la segunda es en el 79. Esta primera crisis del petróleo se produce porque, bueno, el joven Estado de Israel había sido varias veces atacado en distintos frentes, desde Siria, desde Jordania, desde Egipto, de todos lados al mismo tiempo, y había derrotado a todos los países que lo habían atacado en distintas oportunidades, la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, bueno, ayer fue Yom Kippur, ¿no? Sí. Y los árabes decían, bueno, Israel nos derrota porque tiene armas que son provistas por Occidente, así que vamos a castigar a Occidente y subamos mucho el precio del petróleo. Esa es la primera crisis del petróleo del 73. La segunda crisis del petróleo es la del 79, cuando se produce la revolución iraní y los clérigos musulmanes derrotan a la monarquía que había en Irán hasta entonces, que era la del Shah de Persia. Bueno, es derrotado por
por los clérigos, dirigidos por el principal clérigo que era Khomeini, y a partir de ahí se establece en Irán una teocracia, un gobierno religioso, bueno, que es el que estamos viendo hoy en estos días en la tele con todos estos conflictos que hay, ¿no? Esa es la segunda crisis del petróleo, que es en el 79. En ambos casos lo que se produce es un gran aumento del precio del petróleo. Ahora, fíjense ustedes qué curioso, estas crisis del petróleo y los incrementos que a lo largo de la historia va teniendo el petróleo, lo que hacen, a ver, no lo miremos desde la Argentina. Nosotros somos una hoja al viento, o sea, hay un poquito de mal tiempo y nosotros nos vamos a miércoles. Miremoslo, digamos, desde el contexto internacional. Cada vez que se produjeron estas crisis, se aumentó el valor del petróleo, se hizo rentable petróleo que no lo era. Explico. Con esta primera crisis del petróleo, el petróleo aumentó tanto que se volvió rentable extraer petróleo del lecho marino. Antes de la crisis del 73 era muy caro, no se recuperaba en el precio el costo de extraer petróleo del lecho marino. Con el aumento del petróleo del 73, el precio se fue a tal nivel que se empezó a recuperar y se volvió rentable la extracción de petróleo del lecho marino. ¿Dónde fue que se produjo la gran, digamos, extracción de petróleo del lecho marino en ese momento? En el Golfo de México, en el Golfo de México, la parte que es parte de Estados Unidos, y en el Mar del Norte, entre Escandinavia y Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, Standard Oil, Texaco en Estados Unidos, Shell, British Petroleum en el Mar del Norte, obtuvieron grandes ganancias a partir de la extracción de petróleo del lecho marino. Después se difundió a todo el mundo, ¿no? Ahí se saca petróleo en el mar argentino, en el mar de Brasil, ¿sí? Pero eso se inicia en ese momento. Nota al pie y otra anécdota, Noruega tuvo grandes ganancias por las concesiones petroleras en su mar, para la parte del Mar del Norte que es jurisdicción económica de Noruega. O sea, Noruega daba las concesiones a empresas petroleras y le entró muchísima plata. ¿Qué hicieron los noruegos? Aclaro que son noruegos, no son argentinos, son noruegos. No hicieron un asado, no se la gastaron toda, sino que dijeron, esta plata que hoy está entrando, mañana no va a entrar. Esto es algo temporal, no va a ser para siempre. Entonces, no la gastemos en gastos corrientes, hagamos un fondo de inversión, y hoy el fondo de inversión de la corona noruega es un importante de la forma de la vida. Así, en Jamaica se aprueba la segunda reforma, que es la de las reglas de Jamaica. ¿Qué significa? Un incremento generalizado de las cuotas del FMI, ampliando la participación relativa de los países exportadores de petróleo, es decir, le dijeron, pone plata, y disminuyendo la de Estados Unidos, te devuelvo plata, aunque conservando los votos suficientes para tener derecho a veto. Estados Unidos siempre tuvo derecho a veto en el FMI. Por eso es tan importante, si le debes plata al FMI, llevarse bien con Estados Unidos. Modificación de las mayorías especiales del FMI. ¿Se acordó eso? ¿Para qué? Llevando las mayorías. ¿Para qué son las mayorías especiales? Para determinar regímenes cambiarios. El del FMI, y en este caso, cuando fue en Jamaica, se liberó lo de los países, pero para determinar el del FMI. Llevándolos del 82 al 85%, la mayoría especial. Mientras que Estados Unidos bajó su participación en el fondo, o sea, su cuota, del 20 al 18. Claro, cuando la mayoría necesaria era del 82, con el 20% tenía derecho a veto. Ahora, si baja su cuota al 18 y la mayoría es 82, si se juntan absolutamente todos, cosa difícil, pero igual, si se juntaran absolutamente todos, Estados Unidos ya no tendría veto. Entonces se llevó la mayoría especial del 82 al 85. También se abolió el precio oficial del oro, se hizo un reajuste de su evaluación, del oro en poder del FMI, y se vendió una sexta parte para ampliar la capacidad prestable del FMI, y se devolvió una sexta parte a los países aportantes, a los que habían puesto el oro.
se modificó la determinación de las divisas y el metálico, que se debía integrar una mayor cuota o el ingreso en caso de un nuevo miembro. Es decir, antes era todo que en oro. A partir de Jamaica se puede ingresar en divisas y parte en moneda local, moneda propia, ¿sí? Y finalmente se determinó la libre flotación de las monedas y la posibilidad de que cada país miembro determine su propio régimen cambiario, ¿no? Nosotros, ¿qué hicimos con eso? Bueno, hicimos la tablita de Martínez de Oz y a partir de ahí venimos de porrazo en porrazo. O sea, se dejó de lado el tipo de cambio fijo, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son los propósitos del FMI? Bueno, fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos, poner con las garantías adecuadas recursos a disposición de los países miembros que experimenten desequilibrios de su balance de pago. Pero para eso hace una supervisión de las situaciones económicas y financieras de los países miembros, es decir, estos son análisis y estudios que hace de la situación económica de los países miembros, incluye sus estatutos, visitas obligadas a los países para ver cuál es su situación, publica esas evaluaciones, ¿sí? Brinda también asistencia financiera y opera como prestamista de última instancia. ¿Qué decir prestamista de última instancia? Vos vas al FMI cuando no te presta nadie más. Nosotros vamos al FMI, cada vez que fuimos al FMI, es porque nadie nos presta. Así fue, por eso fuimos en el 18 y por eso fuimos ahora, porque nadie nos presta, ¿no? Básicamente porque no somos confiables o porque estamos muy endeudados. Por ello, la principal fuente de financiamiento son las cuotas que aportan los países miembros, los préstamos que obtienen de los países miembros, que son los principales aportantes. El FMI en realidad es una bolsa de guita donde sus socios ponen plata. Nosotros sacamos, pero hay otro que pone. A lo largo del tiempo ha modificado y ampliando la variedad de su estructura de préstamos, siendo más conocidos los préstamos stand-by y de facilidades extendidas o servicio empleado, que es como un stand-by pero de más largo plazo y que implica distintos tipos de revisiones y compromisos de modificaciones estructurales de la economía. La gestión rinde cuentas ante los países miembros y su organización incluye una junta de gobernadores que se reúne una vez al año, un directorio ejecutivo de 24 miembros representantes de los principales países miembros, que tienen diferentes porcentajes de voto en función a los aportes realizados al fondo, y cuenta con un director gerente y 4 subdirectores, ¿sí? Bien, pasamos ahora al Banco Mundial. El Banco Mundial fue creado con el FMI en los acuerdos de Bretton Woods, bajo el nombre de BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Sus objetivos originales eran ayudar a la reconstrucción de los países afectados por la Segunda Guerra y a su vez fomentar el desarrollo de los países miembros. ¿Sí? Ahora, la primera cuestión, o sea, ayudar a los países afectados por la Segunda Guerra, fue resuelta por el Plan Marshall, como dijimos más temprano. Con lo cual, el Banco Mundial no se tuvo que dedicar a ayudar a la reconstrucción de los países afectados por la guerra, porque a eso se dedicaba el Plan Marshall, ¿sí? Los países de Europa Oriental no eran miembros del Banco Mundial, ni tampoco fueron beneficiarios del Plan Marshall. O sea, en general, la reconstrucción en los países de Europa Oriental fue por su propio esfuerzo y a lo sumo por alguna ayuda de la Unión Soviética. Entonces el banco se ha dedicado a su segundo objetivo, que era fomentar el desarrollo de los países miembros. Y desde 1949, en ese sentido, realiza análisis y estudios sobre las condiciones de los países miembros, hace préstamos destinados a determinados desarrollos de políticas o de obras de infraestructura, no hace esas revisiones críticas que hace el FMI, porque en realidad el único organismo que hace esas revisiones críticas es el FMI. Por lo cual, otros organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial o como el BID o los otros bancos continentales, porque así como hay un Banco Interamericano de Desarrollo, hay un Banco Africano de Desarrollo, un Banco Asiático de Desarrollo, etcétera, etcétera.
todos esos organismos en realidad supeditan